Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio entonces al taller de integración. Permítame ver. Tengo varias personas conocidas en los integrantes. Bien. Les voy a compartir pantalla por acá. Bien, me indican si pueden ver ya las pantallas y si me escuchan perfectamente para comenzar entonces. Parece. Ok, bien, vamos a dar inicio entonces. Bueno, esto es un taller, digamos que básico, ¿ok? De lo que es el integrador, de cómo funciona, digamos, cómo son las funciones dentro de lo que es el proceso de integración. Me gustaría comenzar diciéndoles que, bueno, a diferencia de algunos software a nivel internacional, nuestras aplicaciones no vienen integradas ya, sino que se hace un proceso de integración donde, digamos que adaptamos de alguna manera las operaciones o toda la información pues, que necesite nuestros clientes, la adaptamos y las programamos de manera que la información llevada desde los sistemas tanto administrativos como el sistema de nómina pueden ser enviados a la contabilidad. ¿Ok? Eso va a depender, por supuesto, de cada uno de los procesos que se realizan en la empresa. Aunque la contabilidad, digamos que es estándar en la mayoría de los países, pues siempre hay algunos procesos que entre empresas no se realizan. Por supuesto no hacen los mismos procesos que se realizan, por ejemplo, en una empresa de barrotería o en una tienda de ropa, que lo que va a utilizar, por ejemplo, una comercializadora o una empresa que sea al por mayor. Van a tener, digamos que, digamos que se van a tener más procesos y se van a tener que hacer más reglas de integración. ¿Ok? A ver, ¿me escuchan todos? Veo por allí que alguien creo que no está escuchando. Ok, bien. Sí, si no me escuchan, por favor, de una manera en el chat para entonces ajustar por acá el audio o las imágenes en caso de que sea cualquiera de las dos, ¿ok? Sin ningún inconveniente. Me pueden escribir por allí por el chat. Bien, entonces, bueno, digamos que lo que vamos a hacer hoy es un taller bastante rápido de lo que vamos a ver con lo que es el proceso de integración. Luego podemos, digamos que ahondar un poco más en lo que son las preguntas o las dudas que tengan ustedes con la parte de integración. Eh, de manera que podamos, digamos, tener una idea más clara de cómo utilizar las dos herramientas o las tres herramientas que vamos a ver el día de hoy. Vamos a comenzar, digamos que viendo lo que es el integrador contable, ¿okay? Que es esta aplicación que les estoy mostrando allí en pantalla. Este es nuestro integrador contable. Las dos primeras opciones que aparecen en la parte inferior, lo que es empresa y usuario, digamos que es información acerca de la empresa o las empresas que vamos a manejar dentro del sistema de integración, ¿ok? Ahí se puede colocar lo que es el nombre, el RIF, y podemos definir los usuarios que van a tener acceso al integrador, ¿ok? Al integrador a través de esta ventana. Igualmente lo que es la parte de usuario, allí podemos crear los usuarios que van a ingresar en cada uno de en cada una de las empresas, inclusive podemos asignarle también lo que son las empresas a través de esta ventana. Bien, me voy a saltar estas cuatro opciones que están acá y voy a ir a la parte inferior. ¿Ok? Tenemos una ventana en lo que es el perfil o los perfiles de usuario, donde nosotros podemos indicarle al integrador pues cuáles son las opciones que va a tener, digamos, acceso
cada uno de los usuarios. Allí podemos asignarles si queremos que ese usuario vea las empresas, los usuarios, la configuración de integración, en fin, todas las que son las opciones que ven del lado izquierdo de la pantalla del integrador. Tenemos una bitácora de usuario que es, digamos que son todos los procesos que han hecho los usuarios, es como una auditoría, digámoslo así. Tenemos lo que son las opciones del sistema. Acá hay varias opciones que, bueno, dependiendo de cómo lo quieran ustedes manejar, pues las pueden ir tildando, ¿no? La primera opción nos permite utilizar lo que es el asistente, ¿ok? O entrar directo a lo que es el editor de las reglas de integración. El asistente pues los va guiando paso a paso de cómo se tienen que hacer las reglas de integración. Para efectos de este taller vamos a utilizar sin el asistente, ¿ok? Vamos a ir directo a lo que es la integración, a lo que es la configuración de cada una de las reglas de integración. Igualmente podemos mostrar el SQL, ¿ok? O lo que es el código SQL antes de ejecutar la integración. En la parte de abajo podemos colocar en grupos de cuántos lotes podemos generar o ejecutar lo que es la integración. En este caso vamos a ejecutar en lotes de 5000. El periodo de integrar por defecto es de 30 días. Aunque por supuesto en el integrador podemos decirle, digamos que cuál es desde cuándo podemos nosotros integrar, ¿ok? Desde qué fecha. Igualmente, cuál es el modelo para lo que es el archivo generado, ¿ok? En el integrador se puede integrar de dos maneras, de forma automática, de forma manual. Para efectos del taller lo vamos a hacer de forma automática, pero también existe una forma manual, digamos que es un poco más largo el proceso, porque hay que generar un archivo TXT y luego cargar ese archivo TXT en el sistema contable, ¿ok? Ya les voy a explicar más o menos cómo funcionan los dos. Sin embargo, nos vamos a enfocar más a la parte, digamos que automática, porque es la que más nos han pedido nuestros clientes. Luego tenemos una pestaña de lo que es el correo electrónico. Si desean enviar cada vez que se haga una integración, que quieren enviar a una cuenta de correo, digamos que lo que es el proceso de integración, lo pueden hacer a través de esta ventana. Ahí pueden colocar la dirección de correo y activarlo a través de esta ventana. Esto por lo general prácticamente no se utiliza. Si lo desean utilizar, pues pueden llamar a nosotros para ayudarlos a configurar lo que es el envío, ¿no? de la ejecución del integrador contable. ¿Okay? Esto lo que hace es enviar un correo cada vez que se ejecuta la integración. Esto como para tener una seguridad de quién está corriendo la integración o a qué hora se está corriendo la integración. Esto también lo podemos configurar. Y por último, en la pestaña de avanzado, pues podemos activar lo que es la integración automática, ¿ok? Primero marcando el check que está en la parte superior que dice activar la integración automática, lo debemos marcar. Luego le vamos a decir cuál va a ser el intervalo, ¿ok? Por lo general uno siempre coloca 24 horas, por ejemplo, vamos a colocar aquí un minuto. Por lo general siempre se colocan 24 horas. Para que el integrador cada 24 horas revise lo que es las reglas de integración, ejecute el integrador y traiga la información, ¿ok? ¿Por qué cada 24 horas? Bueno, porque se deja, digamos que facturar durante todo el día o hacer los procesos administrativos durante todo el día, y yo puedo colocar el integrador, por ejemplo, a las 7 de la noche o las 8 de la noche, después que hayan cerrado la empresa. Ok, lo ejecuto y cada 24 horas pues el sistema va a ejecutar eso. Decir que en la mañana, cuando lleguen todos a trabajar, pues ya están todos los procesos ya dentro del sistema contable, digamos los asientos contables y todo eso ya están allí solamente para que hagan revisión. Eso es más o menos lo que se maneja. De todas maneras ahí se pueden colocar cada hora, cada media hora, como ustedes lo deseen. Yo personalmente lo coloco cada 24, digamos, para que no me queden comprobantes por la mitad, porque pueden estar generando todavía facturación. Entonces siempre se espera durante el día que se se ejecuten todo lo que es las facturaciones, compras, devoluciones, inclusive parte de banco, dependiendo de las reglas de integraciones que ustedes tengan, y al otro día pues amanecen ya integradas, ya listas en el contable, solamente para que el equipo de la parte contable pues lo pueda chequear.
Igual tenemos lo que es la fecha, a partir de cuándo se va a integrar, ¿ok? Yo lo voy a dejar a partir del día de hoy. Vamos a tratar de hacer una facturación en venta, una de compra, para que vean cómo lo trae el sistema contable. Igual, si deseamos activar los días anteriores, o sea, si quiero activar 30 días antes de la fecha colocada allí, puedo colocar el rango de días también. ¿Ok? El formato de archivo de texto, en caso de generarlo por archivo de texto de forma manual, podemos colocar aquí el formato. Pues en este caso está como año, mes, día, y las horas, minutos y segundos. Es lo que es el nombre que va a llevar el archivo TXT. ¿Ok? De todas maneras, eso lo pueden cambiar dependiendo de lo que desee también el cliente. Carpetas para el almacenamiento de los archivos TXT. Ahí pueden colocar las dos carpetas. Ustedes las pueden crear como un in y un out, como funciona el zip, por ejemplo. Lo pueden hacer, o simplemente colocar una sola carpeta donde se puedan almacenar tanto los archivos generados o los archivos TXT como los archivos para errores. ¿Ok? Cada vez que se ejecute un error, o cada vez que haya un error por alguna línea que se trajo en blanco y que no la tenemos activada, por alguna cuenta contable que no esté registrada en el plan de cuentas, eso se va a generar automáticamente dentro del integrador un archivo TXT de error, el cual podemos ver y detectar rápidamente, pues, de dónde proviene ese error, ¿ok? Y solucionarlo de manera rápida. Igual tenemos que colocar lo que es la base de datos de contabilidad de la empresa de contabilidad. Aquí vamos a hacer un stop. Les voy a mostrar, vamos a ver si lo podemos, vamos a ver, no sé si pueden ver allí el origen de datos, me indican. A ver si todos ven allí el origen de datos. Vamos a ver si lo puedo compartir por acá. Permítanme un momento. Ahí lo compartí. Ok, ¿ahí lo ven? Ok. Bien, perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer, antes, digamos, que hacer esta configuración del sistema, registrar, ¿ok? Registrar cada una de las conexiones que nosotros vamos a utilizar, o de cada una de las empresas. Como ustedes saben, cada vez que se ejecuta uno de nuestros sistemas, o se instala alguno de nuestros sistemas, se crea una conexión ODBC. Para el caso de lo que es integración, nosotros vamos a tener que registrar otras conexiones ODBC. Que en el caso, para el caso de este curso, yo creé esta conexión ODBC, que es una contabilidad que ya tenemos cargada en el sistema. ¿Ok? Se crean los datos con la conexión a la base de datos. En este caso yo la tengo de manera local aquí en mi máquina. ¿Ok? Pero se tienen que crear de acuerdo a las empresas, o de acuerdo a las conexiones, o de acuerdo a las integraciones que se realicen, cada uno de los DBC que se vayan a utilizar. Igualmente es recomendable que se coloquen tanto la misma matriz que la que se crea, el DBC que se crea al momento de instalar el sistema administrativo, como cada una de las empresas que se vayan a utilizar, pues, para el proceso de integración. ¿Okay? Si ustedes ven allí, yo tengo la admin 00000, ¿okay? Que la voy a utilizar para lo que es el taller en sí, y con Tab Auce, ¿okay? Que es una de las empresas de contabilidad que tengo allí. ¿Ok? Pero fíjense que yo ya tengo creada con Tab Prueba, con Tab Matriz, ¿ok? Todas las que son de administrativo que se vayan a utilizar para lo que son los procesos de integración. ¿Ok? Eso es lo primerito que debemos hacer. Crear todos los ODBC para realizarlo. Que si la puedo quitar, claro, vamos a eliminarla. Voy a eliminar el contab que tenía allí. ¿Ok? Lo único que tienen que abrir el origen de datos ODBC. Ya saben, pueden entrar en System32 o en SysWow 64. ¿Ok? Voy a compartirles aquí para que lo vean un poco mejor. ¿Ok? Fíjense, voy a entrar aquí en Windows, ¿ok? Entro en el disco C, voy a entrar en Windows, en la carpeta Windows. Luego voy
a buscar, perdón, aquí Windows, voy a buscar las carpetas, ya sea System32, en el caso de sistemas operativos bajo 32 bits, o SysWorld 64 para aquellos sistemas operativos que sean de 64 bits. ¿Ok? En este caso, mi equipo pues es de 64 bits. Voy a entrar allí y luego voy a buscar un archivo que se llama ODBCAT32. ¿Ok? ODBCAT32. Al darle doble clic se me debe abrir esta misma ventana del ODBC. ¿Ok? Esa es la ruta para conseguir. Bien. Luego le voy a dar aquí en agregar. ¿Ok? Le vamos a dar en agregar. Vamos a bajar, ¿ok? Hasta lo que son los conectores o los, digamos que los drivers para lo que son las conexiones ODBC. Vamos a buscar el que dice MySQL ODBC 5.3 ANSI Driver. ¿Ok? Le damos acá a finalizar y él nos va a pedir todo lo que es los datos de conexión. ¿Ok? Yo lo voy a crear con Tab AutoSec, que es la que voy a utilizar. Colocamos la IP del servidor o el nombre del servidor, en este caso como es local, vamos a colocar localhost, colocamos el puerto, colocamos cuál va a ser el usuario y cuál es el password del usuario. ¿Okay? Si desplegamos acá, el sistema debería mostrarnos todas las bases de datos. Fíjense que yo tengo pues todas las bases de datos allí registradas, pero la que voy a utilizar es con Tab AutoSec, que la tengo acá en la parte de abajo. ¿Ok? Bien, ya teniendo todos los datos de los ODBC registrados, le voy a dar OK y ya lo tengo nuevamente en el listado que está aquí en el origen de datos. ¿Ok? Eso hay que hacerlo para las empresas de contabilidad y para las empresas administrativas. ¿Ok? Bien, luego que yo hago eso en el sistema o en el ODBC, perdón, ya puedo venir aquí a base de datos de contabilidad. ¿Ok? Me va a abrir esta ventana, le vuelvo a dar aquí en el botón los tres punticos y allí me van a aparecer todo lo que son las conexiones ODBC. ¿Ok? Allí puedo marcar, en este caso, con Tab AutoSec, le doy OK, él me lo debe cargar, ¿ok? En esta ventana, le doy salir y ya queda. Luego me voy al siguiente, a la siguiente casilla, que es empresas de contabilidad. Acuérdense que con Tab es el grupo de empresas en contabilidad y luego voy a seleccionar cuál es la empresa con la que voy a integrar. ¿Ok? Le doy a aceptar y listo. Ya con eso digamos que tenemos conexión entre o ya el sistema sabe hacia dónde va a enviar la información, ¿okay? Del proceso de integración. Bien, luego en la parte inferior, ¿okay? Tenemos dos check más. Uno que es omitir la generación del archivo TXT. Okay, esto para que se cargue la información directamente en el sistema contable. Okay, yo lo tengo marcado porque como vamos a utilizar una integración, digamos que automática, pues no queremos generar TXT para generar o hacer la carga a través de TXT, ya lo vamos a ver por aquí. Pues habría que quitar el check, okay, igualmente la integración automática para que podamos verificar pues que el TXT nos haya generado el sistema, el integrador. Y luego si voy a incluir los datos generados a los comprobantes contables, si los voy a incluir directamente a lo que es el asiento, o simplemente voy a esperar a entrar en la carga de integración, verificar que todos los comprobantes estén cuadrados, marcar aquellos que yo deseo cargar y hacerlo a través de esa opción, a través del sistema de contabilidad. ¿Ok? Por ahora voy a dejar los dos marcados para que veamos el proceso de integración, digamos que automática, ya directo hacia el sistema contable. Okay. Con esto ya digamos que tenemos ya cargado o registrado todo en el sistema para poder llevar la información hacia el sistema contable. ¿Okay? Sí, permiso, Lewis. Sí. Saludos a todos, buenos días. Me alegra que hayas estado con bien. Fíjense, que está explicando Lewis, prácticamente se hace una sola vez. Sé que algunos dirán, wow, esto se ve muy difícil, es muy técnico, por eso es que me
tiempo de pasarles el link que está debajo, donde está documentado lo que él está explicando. Sin embargo, el poder de esto que tiene nuestra integración, nuestro integrador contable, es muy importante destacarlo. Usualmente la mayoría de los sistemas trabajan de manera automática, es decir, ellos hacen una factura en un sistema administrativo X y esa factura, mediante un comprobante modelo único, va físicamente a la contabilidad y ya. Igual masa con los recibos, en fin. Pero no puede, vamos a llamar así, no puede complacerse las necesidades de cada cliente en ese tipo de sistema. Lo que quisimos hacer con el integrador contable era que un consultor como ustedes pueda sentarse con un contador del cliente desde una pequeña corporación, desde una pequeña empresa hasta una corporación como en Venezuela, que la maneja con nosotros, los vehículos y el G, en fin, una cantidad de empresas, y el contador necesita unos comprobantes contables muy específicos. Entonces, con esto que hoy les vamos a enseñar, ustedes pueden ir más allá y poder, dependiendo del conocimiento que ustedes tengan, complacer o adaptar aún más la información que va a dar del administrativo a la contabilidad. Yo me imagino, hay dos tipos de integración. Hay una integración básica, que es la que hoy vamos a ver. Luego pudiéramos hacer una más avanzada ya para gente que tenga conocimientos de manejo de sentencias de SQL, etcétera. Me imagino que hoy la que vamos a ver es la básica. ¿Tienes el micrófono? Sí, yo les había dicho que bueno, para efectos digamos que vamos a hacer algo básico, inclusive lo vamos a hacer automático, pero yo les iba a mostrar también cómo lo podía hacer de forma manual para que fuesen probando, ¿no? El integrador. Pero la idea de esto es que ellos puedan inclusive abrir el integrador, por lo menos una regla de integración de prueba para que puedan hacer el resto de procesos dentro. Excelente. Ahora, el otro enfoque más técnico, porque gracias a Dios todos los que estamos aquí casi son técnicos. El otro enfoque comercial y técnico que tiene esto y lo hace aún más especial es que supongamos que yo soy un contador y ese contador tiene una oficina donde él atiende y lleva todas sus contabilidades. En condiciones normales, si yo no trabajara con un sistema integrado, el contador tendría que recibir los papeles, la factura, los documentos de su cliente y transcribirlo, poner un transcriptor a que haga los comprobantes contables. Con el integrador contable yo puedo hacer eso de manera automática, pero mejor aún, remoto. Si ustedes ven donde dicen base de datos contabilidad que está allí, pulsa los tres punticos, Lewis, por favor. Esto nos permite colocar el nombre de un origen de base de un ODBC de datos. Pero ese ODBC de datos en su proceso de configuración, si puedes ir abriendo lo que hiciste con el System Wow, en su proceso de configuración puede ser una base de datos remota. Ahora de nuevo, imaginémonos, yo soy un contador, tengo 10 empresas trabajando con Premium Soft. Por aquí, con la ayuda de ustedes que son técnicos, yo defino dónde está la base de datos. Y tomando en cuenta eso, esa dirección IP puede ser una dirección IP, puede ser un DNS, puede ser un OIP y puede conectarse de manera remota donde el cliente. Y mi integrador contable, según la frecuencia, como Lewis les acaba de explicar, va a ir hasta donde están los datos del cliente, va a extraer a la información y la va a llevar a mi contabilidad. Y yo que transcribí, nada. Me dedico a lo que yo soy bueno, que es a interpretar los estados financieros y a validar en qué momento yo voy a contabilizar esa información. Entonces, esto hace que los contadores se conviertan en sus primeros. ¿Por qué? Porque ellos, si antes tenían capacidad de atender 5 empresas, ahora pueden atender 50. Porque automáticamente va a traer esa información hasta la oficina del contador. En la noche basta con que deje el servidor encendido y él va a traer la información una vez al día, una vez al mes, en fin. Y no hay nada que transcribir, no hay error humano, no hay error de dedo, ni cansancio. Quise hacer esta intervención porque yo siempre voy a darle algunos tips de negocios que van más allá de lo técnico. Esto es como configurar cualquier cosa. Así que aunque pide 4 o 5 parámetros, hoy Lewis ha sido muy específico y probablemente lo vean, wow, es un poquito complicado, pero es una configuración normal. Si tienen dudas, por favor, háganoslo saber, porque la idea es que esto no sea un monólogo, sino que vamos conversando entre todos. Gracias, Lewis. Te voy a ir interrumpiendo para ir complementando lo que estás haciendo, ¿sí?
No, perfecto. Y así tenemos mayor información, inclusive de la parte de negocio. Muchas gracias, señor. Ok, bueno, ya tenemos entonces las conexiones, ya tenemos, digamos que lo que es la configuración básica, ok, de nuestro sistema, de nuestro integrador. Vamos a aceptar y podemos comenzar, digamos que a crear lo que son las reglas de integración. Ok, para eso nos vamos acá a lo que es configuración, ok, crear y editar reglas de integración. Nos va a abrir esta ventana donde vamos a empezar a crear nuestras reglas de integración dependiendo, por supuesto, de las indicaciones tanto del contador de la empresa como viendo lo que es el plan de cuentas de la empresa y viendo cada uno de los movimientos que se van a registrar en el sistema contable. Bien. Lo primero que nos pide el integrador es un código, ¿ok? Un código que yo por supuesto algunas reglas de integración. Voy, por ejemplo, a agarrar unas ventas de contado de que nos pide un código, el código que va a llevar, digamos que el número correlativo de nuestra integración o de integración. Allí nos va a pedir un nombre para ese comprobante que estamos creando. Luego tenemos dos casillas, ¿ok? Y aquí comienza, digamos, lo que es el trabajo inclusive con código SQL. Lo primero que debemos colocar, esto que está acá, es lo que está acá es el código del comprobante de integración, ¿ok? Esto es lo que va a salir, digamos que cuando hagan la búsqueda de lo que está integrado en el contable, ya lo vamos a ir viendo poco a poco acá. ¿Ok? Cuando yo busco una integración, vamos a suponer esta integración de contado, ¿ok? Nos van a o podemos hacer la búsqueda de la integración o del asiento contable, lo podemos hacer de dos maneras. Lo vamos a poder hacer por la descripción del comprobante, ¿ok? Que lo tenemos de este lado, o por el código del comprobante. Este código de comprobante es el que yo puedo configurar, ¿ok? De manera que sea más fácil para el contador, pues hacer la búsqueda ya sea por documento, ya sea por fecha, ¿ok? Eso va a entrar. Bien. En el integrador, todo lo que está en la parte superior, ¿ok? Lo que está desde donde dice base de datos asociadas hacia arriba, es el encabezado de nuestro comprobante, ¿ok? Cuando hablamos de encabezado, ¿ok? Y yo cargo un comprobante acá, es toda esta parte que está en la parte superior, pues de lo que es el asiento contable, ¿ok? Donde va a ir el mes, el año, el tipo de comprobante o dónde va a estar ingresado ese asiento, el código del comprobante y la descripción del comprobante, ¿ok? Que nos las da aquí en la parte superior. Bien, eso es todo lo que es el encabezado. Y aquí abajo, ¿ok? Donde estoy poniéndoles en azul, ¿ok? Cada uno de estos son las líneas de comprobante, ¿ok? Igualmente para el integrador, pues existe todo lo que es la parte superior es el encabezado. Y si le damos aquí en el botón ampliar, pues cada una de estos van a ser las líneas de ese comprobante, ¿ok? Ya la vamos a ir explicando cada una por separado. Bien, ya tenemos el código, ¿ok? En la parte superior tenemos el nombre de lo que es el comprobante o el asiento. Y luego tenemos que indicarle al sistema cuál va a ser el código, cómo va a ir, digamos que estructurado ese código. ¿Okay? Yo, para efectos del taller, yo lo coloqué por documento. Es decir, la integración que vamos a hacer, la vamos a hacer por documento. ¿Okay? Pero ustedes pueden integrarlo ya sea por mes, por día, ¿ok? Dependiendo de cómo lo quieran revisar, cómo lo quiera hacer el contador. Yo recomiendo que sea por documento porque digamos que es más fácil pues buscar la información para cada uno de los documentos, ya sea de venta, de compra, inclusive cheques, depósitos. La búsqueda puede ser un poco más fácil. ¿Qué es lo que estamos colocando aquí en el código comprobante? Primero con CAT,
¿ok? Lo que permite es unir caracteres, ¿ok? O string dentro dentro de lo que es el código SQL. Colocamos el concat y luego le decimos qué es lo que queremos concatenar. En primer lugar, vamos a poner lo que es el código, ¿ok? Para diferenciarlo de los demás asientos, colocamos el código del comprobante, ¿ok? Que en este caso es BNT1. Colocamos una coma, ¿ok? Todo lo que sea, digamos que string o carácter que yo quiera copiar en el sistema, lo vamos a colocar entre comillas simples, ¿ok? Todo lo que sea texto, digamos, va a ir entre comillas simples. Luego colocamos una coma, ¿ok? Para poder decirle con qué es lo que lo vamos a concatenar. Y en este caso yo coloqué b.documento, que digamos que es la variable que me va a traer el número del documento, ¿ok? Y cerramos paréntesis. Ya el sistema está colocando BNT1 guión y el número del documento, ¿ok? Si nos vamos a contabilidad y revisamos los códigos, pues vamos a conseguir que es BNT1 guión y el número del documento, ¿ok? Ese va a ser el código que le vamos a colocar en la integración. En la descripción del comprobante, ¿ok? Hacemos prácticamente lo mismo. Sin embargo, aquí podíamos, digamos que extendernos y colocar algún otro tipo de información que sea importante para lo que es la descripción de cada uno de los comprobantes. En este caso, yo coloqué allí el registro de ventas de contado, coloqué el año, ¿ok? El mes y el día, ¿ok? Se coloca de la misma forma. Aquí tenemos un texto que va a ir copiado exactamente como está allí, registro de ventas de contado, y luego coloco una variable que lo que me trae es de B emisión, ¿ok? Que es digamos que la fecha de emisión del documento. Ya lo vamos a ver ahorita, ya se los voy a mostrar cuando terminemos de verificar el encabezado a través de lo que es la base de datos. Vamos a ver B.emisión, emisión, que es una de las columnas de nuestra base de datos, la cual trae la fecha del documento. Y lo que hago es separar el año, ¿ok? Separo el año de esa fecha y me traigo el año seguido de un guión con el mes, seguido de un guión con el día, ¿ok? Sin embargo, ustedes podrían haber colocado B emisión simplemente y él les coloca también en el formato que venga de base de datos, ¿ok? Pero es para que ustedes vieran que podemos inclusive separar cada uno de los extractos, pues, de la fecha para llevarlos al comprobante dependiendo de la descripción que ustedes necesiten. Bien, luego tenemos el mes. Como les digo, podemos extraer lo que es el mes a través de months de la variable y colocando B emisión dentro de los paréntesis, ¿ok? Nos traemos el mes, igualmente con el año nos traemos con year B.emisión, ¿ok? Ya luego lo que tenemos que es indicarle cuál es la base asociada, o sea, desde dónde vamos a sacar nosotros la información, y debemos colocar la conexión o DBC hacia admin. Por eso les comentaba hace rato que debían de crear los admin dentro de lo que es el ODBC, porque nos los va a pedir inclusive acá, ¿okay? Lo que tenemos, clic en este botón que tenemos aquí, ¿okay? Son unos equipos de computación, y nos va a salir la misma ventana que nos dio en lo que era la configuración del integrador, y allí vamos a poder buscar todas las bases de datos, ¿okay? Que tenemos creado ya lo que es el origen de datos DBC. Marcamos la empresa, ¿ok? Y se nos carga allí. Luego, bueno, usar un query, un archivo de query. Nosotros podemos crear un archivo de query a través de un archivo de texto, ¿ok? Si queremos usar algún archivo de query, podemos tildar allí. Para efecto de este taller no vamos a utilizar query, lo vamos a hacer directo. Luego, si esta, en la parte superior tenemos si esta regla de integración va a estar activa, ¿ok? Debemos marcarla. Y luego en la parte de abajo, si queremos ingresar esta regla de integración dentro del proceso automático, ¿ok? Esas dos opciones las vamos a tener marcadas. Bien, luego, digamos que viene el where de ese encabezado. Desde dónde vamos a sacar la información y cómo la vamos a traer. ¿Okay? Para efectos de
este asiento, vamos a traerlo de la tabla OPERTY, que es la tabla que me guarda todo lo que son los procesos de facturación o de encabezado, digamos que de facturación. Tenemos OPERTY y la rembro como B. ¿Ok? Por eso ustedes pueden ver ok, y lo tenemos, digamos que renombrado acá como B.documento. Bien, esta es la tabla que vamos a utilizar. Esta es la condición que vamos a requerir para lo que es la integración. Ok, el documento tiene que ser de tipo FAC. La agencia va a ser la 001 para el caso de este documento de facturación. Estatus del documento tiene que ser distinto de 3. Acuérdense que el status doc cuando es 3 es porque es anulado. Entonces vamos a agarrar cualquier documento que sea distinto de 3. ¿Okay? Para efectos de como es ventas de contados, venta de contado, pues vamos a decirle que es crédito, tiene que ser 0, ¿okay? Para que sea de contado. Y por supuesto las fechas de emisión y de inicio y de fin de lo que es la asignación para ese asiento, pues va a estar entre esas dos fechas. Bien, con esto ya tenemos listo el encabezado. Podemos inclusive ordenarlos, ¿ok? En este caso lo voy a ordenar por documento para que nos haga un ordenamiento allí, digamos que ascendente, según el número de documento, y ya con eso tenemos creado lo que es el encabezado, ¿ok? Cada vez que hacemos una modificación de encabezado, nosotros deberíamos guardar o grabar la información para poder trabajar luego con cada una de las líneas, ¿ok? Bien, ya con eso tenemos lo que es la parte de encabezado listo. No sé si tienen alguna duda, vamos a esperar a ver si tienen alguna duda con esta parte. Sí, fíjense, la condición inicio y fin, pues vienen, inclusive cuando instalamos o cuando arrancamos el integrador, en la empresa modelo que trae el integrador, allí hay ya unas reglas precargadas, ¿ok? Que se pueden utilizar para el proceso de integración. Esas reglas traen las condiciones, ¿okay? Lo que es piso inicio piso y piso fin piso, es una variable que se colocó allí para tener el intervalo, pues desde cuándo se va a tomar esos documentos, en el caso que estamos viendo allí, lo que es la venta, hasta el fin, que sería la fecha que tiene el integrador o que tiene el computador, ¿ok? Es decir, yo puedo colocar en la configuración desde cuándo me va a hacer la integración. Eso sería el piso inicio piso, ¿ok? Y la fecha de culminación, que sería la fecha en la que estés arrancando el integrador, va a tomar todo ese intervalo, ¿ok? Ese es más o menos lo que se utiliza allí para cualquiera de los dos variables que tienen allí. Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan? ¿Alguna otra duda con respecto a lo que es el encabezado de la regla de integración? Sí, sí, el encabezado digamos que es más o menos lo mismo para todos los comprobantes, ¿no? Lo que lo va a diferenciar, pues evidentemente va a ser el código, ¿ok? Que le pongamos. En este caso yo lo estoy tomando como una venta de contado, pero si tuviese ventas de crédito, por ejemplo, ya sería BNT2, ¿ok? O el código que ustedes le coloquen, pues puede ser cualquier tipo de código el que ustedes le quieran colocar allá arriba. Pero va a cambiar de acuerdo al movimiento que se quiera registrar, o el asiento, pues que se quiera registrar del sistema contable. Sí, sí, Richard, también se podría utilizar el between, ¿no? Yo lo dejo así porque es digamos que es la forma en que está, digamos, estándar, ¿ok? Dentro del sistema, para no, digamos, no confundirlos mucho colocando un between allí, pues quise dejarlo como lo trae prácticamente el sistema, ¿ok? Pero sí se puede colocar un between también allí
en la condición, ¿no? Para decirle desde y hasta cuándo va a traer la información. Bien, ¿alguna otra duda hasta acá para continuar? Ok, Mario, dime, ¿qué dudas tienes? Ok, Carlos, fíjate, no hay, digamos que no hay un repositorio, ¿no? Porque digamos que las variables que vamos a utilizar aquí son muy pocas, ¿ok? Son variables que son muy básicas en lo que es SQL, ¿ok? No vamos a utilizar, digamos que variables muy avanzadas, ¿no? Concat es una de las que se utiliza prácticamente durante todo el proceso de integración, que es solamente para pegar, digamos que instrucciones. Es bastante sencilla, es un concat y abrir y cerrar paréntesis y vas, digamos, pegando fragmentos, ya sea de variables o de string, a través de las comas. Yo creo que más ninguna variable se va a poder utilizar allí. De repente algún left, join, dependiendo de lo que vayas a querer traer de la información. Sí, y prácticamente el concat es el que va a utilizar allí para poder concatenar, ¿sí? O digamos que pegar información o variables dentro del sistema. Entonces, no vamos a utilizar no hay un repositorio, digamos que de variables porque no se van a utilizar. Las que se utilizan son básicas de SQL, ¿ok? Sí, con el asistente va guiando, pero siempre vamos a tener que tener bastante información sobre la base de datos, ¿ok? Por allí creo que ya se dio un curso o está por darse el de base de datos y sentencia SQL, creo que es mañana que se va a dar, complemento a todo lo que vamos a hacer ahorita, ¿ok? Pero sí es lo que queremos, pues, que ustedes tengo una duda, y es que por lo que estoy viendo, nosotros desarrollamos un método asistido del proceso de integración contable, donde ya trae unas plantillas predefinidas, donde solamente hay que conectar el administrativo con la contabilidad y mediante la ventana de integración contable del administrativo yo coloco las cuentas contables a las cuales corresponden. ¿Por qué este camino tan detallado lo estamos dando hoy si existe el otro camino que es asistido para, digamos, los no expertos? Porque esto que tú me muestras, si yo estuviera en la silla de cada uno de ellos, diría, wow, tengo que ser un programador y tengo que saber SQL para yo poder integrar Premium, y no es verdad. Entonces, te pregunto aquí, ¿hay un camino en el cual yo pueda integrar por default estándar sin tener que pasar por todo esto? Sí, como le decía hace rato, hay unas reglas que ya vienen predefinidas en lo que es la empresa modelo. Inclusive la podemos importar hacia el sistema. Sin embargo, quise darlo de manera un poquito más detallada porque se puede dar los casos y nos ha pasado durante todos los procesos de integración que hemos realizado, que evidentemente vamos a tener que modificar las reglas que ya están inclusive predefinidas por alguno u otro motivo de la empresa como tal. Inclusive como estamos trabajando con la parte internacional, eso varía inclusive entre empresas de cada uno de los países. Entonces, sí quería explicar esta parte antes de irnos a explicarles, antes de ver, digamos, que la integración o las reglas de integración a nivel, las básicas que trae el sistema, porque sé que van a tener que tocar las reglas, el integrador, pues contable como tal, y van a tener que saber dónde están registradas esas líneas, cómo se modifican esas líneas, de dónde está trayendo la información, para que tenga una visión, digamos que desde la base, ¿ok? Esto es información base para hacer lo que es la integración contable. Ya puedan agarrar una regla
ya que ellos puedan agarrar una regla básica, ok, la pueden lanzar, pero si la información que llevó esa regla base no es la que requiere el cliente, pues ellos van a tener que venir aquí y poder chequearlo. Sé que es un poquito de información, aparte que creo que los que están allí también tienen algunos conocimientos, por lo menos básicos de SQL, pero sí yo les voy a mostrar en un rato cómo es la integración básica, pero sí me gustaría que ellos vieran cómo se modifica una regla de integración, porque evidentemente pues van a tener que hacerlo en algún momento. Bueno, como yo les dije al principio, la idea es que conversemos. Si alguno siente que esto está muy avanzado, que quiere que lo planteemos de otra manera, en resumen, si están perdidos, háganoslo saber para entonces nosotros ir a otro ritmo, porque la idea final es que aprendan, no hacer un show de todo lo que nosotros sabemos, sino que ustedes aprendan a hacerlo y se puedan atrever. Sí, por eso yo les decía que si tienen alguna duda con cualquiera de los procedimientos que se están haciendo, inclusive, bueno, lo vimos que ya por lo menos algunos no saben cómo hacer lo DBC, que es primordial pues para hacer el proceso de integración. Entonces, pues vamos a ir avanzando poco a poco en poderles explicar cada una de las cosas, pero sí me interesaría muchísimo que vieran esto porque, claro, la integración que trae Premium por default, sí lo pueden hacerlo en 3, 4 pasos, pero si alguna de las reglas no trae la información que se debe, pues van a tener que venir aquí y se van a encontrar con que no van a saber de dónde hacer digamos, una modificación, alguna regla o colocar alguna variable que quieran realizar allí, no lo van a saber hacer. Entonces, por eso estoy desde la base para poder que ellos entiendan el resto de la integración. A mí también me parece importante que lo hagan de esta manera y más bien agradecemos el detalle que profundice más la información. Perfecto, avancemos entonces, Leo, esto está bueno. Ok, bueno, entonces, bueno, seguimos. De todas maneras, bueno, como dice el señor Notgar, si ven que voy, inclusive, si ven que voy rápido, me lo dicen para ir un poquito más lento y que ustedes puedan entender, ¿no? La idea es que ustedes aprendan todo el integrador, ¿no? Bien, entonces continuamos. Bueno, ya estamos listos entonces con el encabezado, ¿no? De la regla de integración. Ya podemos darle grabar y continuar con la configuración de lo que son las líneas, ¿ok? Ya les decía, a través del contable, las líneas son las que están en la parte inferior, ¿ok? Donde van a ir varias cosas, ¿no? Lo primero es la cuenta contable, ¿ok? Que ya debe estar, por supuesto, precargada en el sistema de contabilidad. Va a ir lo que es la descripción del comprobante, ¿ok? Que es este que tenemos acá. Va a ir la fecha de ese comprobante y por supuesto va a ir el monto que va a estar por el debe y los montos que van a estar por el haber, ¿ok? Inclusive por allí va a estar también lo que es el flujo de efectivo en caso de tener. Bien, esa es la información, digamos, que vamos a tener dentro de lo que es las líneas de cada uno de los comprobantes contables. Volvemos al integrador, vamos a ampliar, ¿ok? Para verlo de manera más general, cada una de las líneas. Y ¿cómo vamos a editar cada una de estas líneas? Bueno, simplemente le vamos a dar doble clic, ¿ok? Y se nos va a abrir esta pantalla. Esta pantalla, pues lo que vamos a tener que colocar son, digamos que las funciones. Puede ser traído directamente, ¿ok? Si es una cuenta que no cambia, ¿ok? En el caso de efectivo de ventas, en el caso de bancos, por ejemplo, podemos hacerlo directamente. A ver, el señor Johnny Arias me dice... Ok, vamos para atrás. A ver, ¿desde dónde se congeló? A ver si me indican. Ok, bien, ampliamos, ok, ampliamos y conseguimos todo lo que son las líneas, ok, las líneas que vamos a utilizar. ¿Qué van a ir en esta línea? Bueno, van a ir lo que son los costos de venta, van a ir los impuestos, van a ir caja o banco, en el caso de ventas y compras,
van a ir inclusive los descuentos, inclusive si hay retención, ¿ok? Van a ir en cada una de estas líneas dependiendo de la estructura que tenga cada asiento contable. En el caso de este que es ventas, ¿ok? Que digamos que es el más utilizado, tenemos por el debe lo que son los descuentos y los totales finales o el efectivo que va a entrar en caja, ¿ok? Por el debe, y por el haber tenemos todo lo que es ingresos en ventas y el impuesto, ¿ok? Lo tenemos por el haber. Entonces, para cada una de ellas le vamos a dar doble clic. ¿Ok? Y tenemos lo que es la descripción de cada una de esas líneas. ¿Ok? En la parte de arriba tenemos lo que es la cuenta contable. Esta cuenta puede ser llamada a través, simplemente colocando, déjenme, ya les voy a compartir, a ver, por acá, para que vayamos viendo inclusive. Ok, vamos a ir viendo inclusive la base de datos acá para que nos vayamos guiando inclusive con la base de datos. Les voy a ir mostrando una de las tablas que me guarda lo que es la configuración desde el administrativo. Ok. Bien, esta tabla que ustedes están viendo ahí en pantalla se llama Integracon. ¿Okay? Cuando yo hago la configuración o registro lo que es la integración contable desde el sistema administrativo, cada una de las cuentas que yo genere a través de este proceso de integración contable o a través de lo que es, digamos que la unión entre el sistema administrativo y el sistema contable, todas estas cuentas que yo voy a colocar acá, si lo que es impuesto de venta, impuesto de compra, en el caso de hacerlo de manera más directa con el sistema administrativo, todas las cuentas que ustedes coloquen acá se va a registrar, ¿ok? A nivel de base de datos en una tabla que se llama Integracon. Entonces yo puedo llamar a cada una de estas, a cada uno de estos campos, ¿ok? Directamente desde la integración, ¿ok? En el caso de que la integración, en caso de que tengan cuentas que puedan variar, como con grupos de inventario, con costo, que puede variar un poco cada una de ellas. ¿Okay? Si la integración, digamos que es un poquito más directa, ya tenemos que ellos van a manejar, por ejemplo, una cuenta de proveedores general o una cuenta de proveedores POTE, entonces yo puedo colocar directamente el código de la cuenta acá, ¿ok? Para que no haga ni siquiera la búsqueda a la base de datos y se genere un poco más rápido pues, el proceso de integración. Entonces la puedo colocar directamente, yo la tengo acá colocada directo. Si ustedes abren el integrador y pueden chequear las reglas básicas, ya se las voy a mostrar en un momento, vamos a poder verificar de que ahí en cuenta vamos a conseguir la ruta a alguno de los campos que ya vimos en Integracon, ¿ok? Eso lo podemos hacer a través de esa cuenta o podemos traernos directamente la base de datos. En el caso, para efectos del taller y no extendernos mucho en lo que es la revisión de la tabla de Integracon, pues lo que hice fue colocar directamente el código de la cuenta que vamos a llevar. ¿Ok? El concepto es la descripción de ese asiento contable. ¿Ok? Como les mostré en la descripción también del encabezado, pues nosotros podemos escribir, por ejemplo, en este caso, efectivo en venta y el día, el mes y el año. Igual para esa línea. Bien. Para el débito, entonces vamos a colocar cuál va a ser el monto, ¿okay? Que me va a traer para ese débito. En el caso de los documentos de venta, pues vamos a colocar lo que es total final, ¿okay? Que lo tenemos acá. Vamos a ir viendo para que empiecen a conocer también las tablas de premium. Vamos a irnos por acá. Aquí tenemos total final, ¿okay? Donde se registra el total del documento, ¿okay? Del documento de facturación.
toda esta línea que ustedes ven allí es total final, es lo que me va a hacer es traerme ese monto que están ahí, que en este caso 14.500, por ejemplo, lo va a traer hacia el débito, ¿ok? Y en crédito me va a colocar 0, ¿ok? Porque esto es una cuenta de activo y va a ir por aumenta por el debe, ¿ok? Luego tenemos, luego nos va a pedir lo que es la fecha, ¿ok? Vamos a colocar B punto emisión. B ya saben que es por el renombre que le di a la tabla Operti, ¿ok? Entonces es para no tener que escribir esto así, ¿ok? Para no tener que escribir Operti punto emisión, sino que la renombramos. Y buenos días, Lewis, disculpa que te interrumpo. Sí. Johnny Arias desde Ecuador, un saludo. ¿Cómo estás, Johnny? Dígame. Sí, solo por aportar un poco, no quiero meterme en la capacitación mucho, pero sería bueno aclararle a los compañeros un poquito más específico qué es cada cosita. Por ejemplo, cuando dices concat, es decirle que esto es una sentencia de SQL que nos va a servir para llenar una línea en el comprobante. Cuando decimos efectivo en ventas, entre comillas, es un texto que vamos a escribir para que aparezca en esa línea, está entre comillas, y ese guión es un espacio. Cuando decimos día, vamos a llamar un campo, y B es una tabla, y punto emisión es el campo que estamos llamando de esa tabla. Es como para ir ilustrando un poco, y disculpa que me intrometa en tu explicación, solo por aportar. Sí, ya de todas maneras ya lo había dicho al principio, ¿ok? Como les había dicho, lo que va entre comillas simple es texto, ¿ok? Es lo que va a llevar a la línea como texto. Las comas, ya habíamos dicho que era para separar digamos que lo que vamos a concatenar o las variables o los strings que vayamos a colocar allí unidos. Y por supuesto el DI y el B forma parte de lo que es la tabla, ¿okay? Que ya dijimos que la habíamos renombrado, o Perti en este caso habíamos renombrado como B, y que el punto de emisión pues iba a ser uno de los campos, ¿no? Como se lo venía diciendo, el total final pues es un campo de la base de datos, en este caso este campo que ustedes ven acá, esta columna que ven acá, que es total final, que pertenece a la tabla Operti, y por eso cuando yo voy a hacer un llamado a través de SQL, esto lo van a ver de repente el día de mañana cuando vean las sentencias de SQL y todo lo que es la base de datos, pero estoy dándole, digamos que una mejor idea pues de cómo es que trabaja el integrador. Pero cuando yo hago una sentencia de SQL y quiero llamar un campo de una tabla en específico, pues debo de colocar en este caso Operti punto total final, ¿ok? Pero lo que hice, como les comentaba, es que yo renombré, ¿ok? Esa tabla Operti la renombré como B para no tener que escribir Operti en cada una de las sentencias, sino que escribo simplemente B y ya él sabe que es Operti. Y punto emisión, que es una de las columnas que tiene esa base de datos. Lo que hace es buscar la fecha de emisión del documento. ¿Ok? Bien, flujo efectivo. En el caso de que esa cuenta, ¿ok? De que esa cuenta que estoy cargando allí tenga flujo efectivo, pues lo que hago es colocar pues el monto que va a ir en flujo efectivo. Igual el número de documento, que esto aplica solo para ventas y compras, se coloca el número del documento. Luego el número que va a tener como referencia, ¿ok? Vuelvo y repito, la referencia está aquí arriba, ¿ok? Es parte de lo que es la línea del asiento de integración, ¿ok? Todo lo que estamos colocando ya forma parte igual de lo que es el sistema contable, ¿ok? Para lo que es tanto encabezado como línea. Aquí está la fecha de la línea, aquí está la referencia, ¿ok? El debe y el haber, que ya los vimos. Vamos otra vez al integrador y luego le vamos a indicar, bueno, de qué tabla, ok, estamos hablando. En este caso, Operti, renombrada como B. Y luego colocamos la condición, ok. Es súper importante las condiciones porque es lo que va a filtrar, digamos que la sentencia SQL, ok. Ya les voy a mostrar la sentencia completa, inclusive para que mostrarles algunos trucos de cómo pueden inclusive hacer la búsqueda de información para ver si esas reglas están bien o si hay algún campo que no esté agarrando esa regla de integración y cómo pueden hacer para modificarla. Ya se los voy a mostrar en este momento.
fíjense, la condición es una de las cosas más importantes que tiene la regla de integración, porque es lo que nos va a filtrar todos esos datos que nosotros queremos traer a la integración. En este caso yo le estoy diciendo al sistema que la información, el total final menos todo descuento que me está trayendo o que me debe traer del sistema administrativo, ¿ok? Tiene que ser solo de documentos de tipo de documentos FAC, es decir, solo facturas, ¿ok? Eso está en la tabla OPERTY. Si me voy aquí hacia atrás un poco, ok, fíjense que yo tengo documentos APR, tengo documentos ESP, inclusive aquí van a conseguir documentos REC, que son recibos, notas de crédito y todo, ok, pero solo le estoy diciendo que me busque los documentos de tipo FAC, ok, o sea que solo me va a revisar los documentos de tipo factura. Eso es el primer campo que tenemos, que pusimos acá, ok, le decimos y la agencia tiene que ser 001. Acuérdense que la integración yo la puedo hacer para empresas que tienen más de una agencia. Pueden tener 10 agencias, 5 agencias, y voy a tener que separar cada uno en el caso de que lo necesiten, digamos que más específico para cada una de las agencias. Voy a tener que colocar allí el nombre de la agencia y por supuesto duplicar la regla de integración tantas agencias existan. En este caso estoy creyendo de OPERTY, también la agencia, okay. Si nos vamos a base de datos, vamos a conseguir el campo agencia, okay, acá, y él nos va a traer todo lo que sea tipo FAC y tipo doc. No esté anulado, ¿ok? Que esté ya sea por pagar o esté de contado, ya lo vamos a indicar más adelante. Y que es crédito, que es el campo que me dice si una factura se dejó a crédito o no, es 0 en el caso de la facturación de contado y 1 si es a crédito. También ese campo lo podemos tomar de otro campo que se llama último pago, que también podemos hacer digamos que una comparación entre último pago y fecha de emisión. Si son distintos, pues entonces quiere decir que la factura también quedó a crédito. Okay, si son iguales, pues la factura se canceló en el mismo momento y es de contado. Cualquiera de los dos nos puede servir. Y por supuesto, bueno, que las fechas de emisión, inicio y fin sean las que se colocaron en un principio para ese documento. ¿Ok? Eso digamos que es importante para lo que es la regla de integración, sobre todo lo que es la condición del comprobante. ¿Ok? Bien, aquí en criterios podemos colocar si lo queremos ordenar por documentos, si lo queremos ordenar, si lo queremos inclusive agrupar para aquellos débitos o créditos que sean que vengan de una suma, por ejemplo, vamos a tener que colocar en criterios agrupados para poder que nos traiga esa información. Ya lo vamos a ver por allí en otro. Si hay alguna cuenta que pertenezca a un centro de costo, lo podemos colocar aquí en este espacio, ¿ok? Igual la variable que me atrae el tercero, ¿ok? O el código para lo que es la integración. De integración para cada una de las líneas, ¿ok? Luego que esté lista esa línea, le podemos dar aquí en grabar. Okay, le damos guardar y es lo que hace una revisión de si ese SQL está bien. ¿Cómo podemos comprobar que la información de esa línea es correcta? ¿Ok? O está bien ejecutada, o que la información que me va a traer es la que yo necesito. Bueno, simplemente podemos colocar. Sí, me dice Richard que lo que es el código de agrupamiento. Bueno, esto es para la integración. Este código de agrupamiento sirve para lo que es la integración de forma manual, ¿ok? Cuando se va a hacer por texto. Si yo tengo una integración que es por mes, por ejemplo, y quiero que me agrupe, digamos que por documento, ¿ok? Acuérdense que si yo hago la regla de integración normal,
sin indicarle cómo él me lo va a agrupar, en el caso cuando lo voy a hacer por mes o por día, él me va a traer todos los documentos, pero me va a traer todo por una sola fila por el debe y todo una sola fila por el haber. Para comparar información tanto del debe por el haber, pues va a ser muy complicada para el que lo vaya a analizar, digamos que los asientos. Va a ser un poco complicado. Entonces lo que se hace con este código de agrupación es que para la integración manual, ¿ok? Pues no sirve digamos que no se va a utilizar, no es que no sirva, es que no se utiliza para la integración automática, sino para la integración, digamos que manual o por pues lo que hace es sí, él genera los comprobantes como lo desee. Es decir, si yo tengo en la cabecera, ¿ok? Si yo tengo en la cabecera, digamos que esto que está aquí arriba me define a mí cómo va a ir el asiento, ¿ok? Eso que yo tengo marcado en este momento allí. ¿Qué le estoy diciendo yo al sistema allí? Que el método que va a utilizar para poder generar los asientos contables va a ser por documento. Es decir, si me voy aquí a contabilidad y les muestro, ok, fíjense, esto es un asiento y el asiento es por documento. Es decir, yo tengo un solo documento acá. Ok, un solo documento acá. Si yo voy y busco en el listado, yo voy a tener el documento 71, 74, 75, 76, 77, 78, ok, todo lo que sean de contado. Okay, pero cada vez que yo busco un documento me va a aparecer en la información de ese documento. Okay. Si yo cambio esta regla de integración y le coloco aquí B emisión, entonces él no me va a traer por documento, sino que me va a traer todos los documentos de ese mes o de ese año o de ese día, okay, que son los otros métodos que yo puedo utilizar. Pero me va a traer, ¿cómo me lo puede traer? Me va a traer todo lo que es por el debe, ¿ok? En una sola columna, todo lo que va por el debe, y luego al final todo lo que va por el haber, ¿ok? Eso lo va a hacer en la integración automática. Pero si yo lo hago de manera de TXT, yo puedo o tengo la posibilidad de poder en la línea decirle cuál va a ser el método de agrupación. O sea, puedo colocarle a cada una de las líneas, por ejemplo, 1, 1, 1, 1, 1 como método de agrupación. Y él me genera el TXT por documento. Es decir, que cuando yo lo vaya a revisar en la contabilidad va a estar de esta manera. Y es decir, y el segundo documento, ok, abajo va a estar igual. Por el debe, el efectivo es venta y después el haber. Primero el debe y después el haber. Ok, no es que va a estar todos los debes primero y todos los haberes luego. Ok, pero eso es solo para el método de integración a través de TXT. Para eso sirve el código de agrupación. Bien. Ok. Bueno, ya hicimos lo que es la línea. Ok. Quedamos en cómo podíamos comprobar que esa línea en verdad nos traiga la información que nosotros queremos. Bueno, es sencillo. Yo simplemente voy a colocar una letra, un carácter dentro del código. Ok. De manera que cuando él me lo revise, ok, me diga ese campo, ok, no existe dentro de la base de datos. Voy a colocar una X aquí en documentos, ese campo existe. Si lo doy guardar, ok, él me va a traer acá todo lo que es la sentencia SQL para esa línea. Con esa sentencia de SQL, ok, base de datos, y copiarlo. Ok, lo puedo copiar, vamos a ordenarlo aquí un poco para que lo vean más, digamos que un poquito más detallado. Okay, esto es solamente uno de los tips para que puedan verificar pues, que su integración está trayendo la información correctamente. Voy a quitar la X que coloqué acá. Ok. Fíjense cómo es simplemente una sentencia SQL. Ok. Por supuesto, acá habrá que colocarle las comillas. Ok. Para cada una de las cosas que tenemos allí. Ok. Y puedo darle
play, y fíjense cómo el editor me trae toda la información que yo necesito. ¿Ok? Yo puedo aquí verificar si en verdad los débitos o los créditos o la información que yo necesite es la que él me está trayendo, si los métodos de agrupación que está haciendo pues están totalmente, son correctos. ¿Ok? Eso es lo que se puede hacer allí con la regla de integración, para verificar cada una de las líneas. Inclusive lo pueden hacer también con los comprobantes para verificar que esos comprobantes están cargados correctamente. ¿Ok? Aquí ya pueden verificar, inclusive por mes. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Sí, digamos que esto es uno de los tips, ¿no?, que les estamos dando para que puedan verificar que la regla de integración pues está trayendo la información que ustedes en verdad necesitan. Bien, si no hay ninguna pregunta con esta parte, pues continuamos, ¿no? Le damos aquí salir, vamos a quitarle la trampita que le pusimos allí a la regla de integración, le damos otra vez guardar, y si la regla de integración está mal, ¿ok?, o hay un campo que no reconoce, él automáticamente va a hacer lo que nos hizo hace un momento, ¿no? Nos va a tirar un pantallazo de SQL, una pantalla de SQL, indicándonos que tenemos algo mal en la regla de integración. Si la regla de integración está bien, pues él simplemente va a guardar y no nos va a tirar ningún tipo de aviso. Bien, para cada una de las reglas, para cada una de las líneas, pues hay que hacer cierto tipo de información. Les voy a mostrar esta línea, ¿ok?, donde yo tengo un zoom. ¿Un zoom por qué? Porque él me va a la información que yo estoy sacando, ¿ok?, a través de esta regla de integración, y ya les voy a explicar otro de los campos que habían dentro de la regla de integración. Yo voy a tener que en algún momento sumar ciertas cantidades, ¿ok? En este caso, la información que yo estoy tomando, la estoy tomando de OpenMV, y me voy a ir a OpenMV. Ojo, esto es parte del curso que se va a dar, si no me equivoco, el día de mañana, pero voy a mostrarles rapidito acá. Fíjense que Operty le había dicho que era la tabla que me guarda lo que es el encabezado, digamos, que es la facturación, y OpenMV me guarda las líneas, ¿ok?, de los documentos de facturación. ¿Ok? Entonces yo puedo tener, por ejemplo, una factura, en este caso esta factura 00078, ¿ok? Fíjense que la tengo repetida varias veces, ¿ok? La tengo repetida varias veces. Eso quiere decir que tengo varios artículos dentro de esa factura, ¿ok? Y ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, que voy a sumar, ¿ok?, todos los totales o los montos totales de cada uno de esos artículos para poderlo traer al proceso de integración. Eso es lo que estoy haciendo acá. Le estoy diciendo sum. Esto es otra de las variables que probablemente vayan a utilizar en algún momento dentro de lo que es la integración. ¿Ok? Es un sum y estoy sumando de Operty. Fíjense que ya no tengo B, ¿ok?, porque ya lo que hice es a través de una relación o un left join, ¿ok?, lo que hice fue unir o hacer una relación entre la tabla Operty y la tabla OpenMV, ¿ok? Y tengo renombrada aquí la tabla como O monto total, y lo que hice fue sumar los montos totales y le resté el impuesto, ¿ok? Esto para poder que nos haga el cuadre Bien, pero es una de las formas de poder sumar. Por supuesto, ya les hablaba anteriormente que cuando yo tengo por lo general un sum dentro de ya sea crédito o débito, pues tengo que en los criterios de la regla agrupar por documento, ¿ok? Porque me decís, ajá, te voy a sumar todo esto, pero ¿cómo te lo voy a sumar? Entonces yo lo que le digo es, bueno, agrúpame el número del documento, en este caso que vimos hace rato, 0078, él agrupa todo el documento y suma los montos totales de ese documento, ¿ok? Eso es lo que hace tanto la parte de lo que son los criterios, que ya lo habíamos visto hace un momento. Bien, para la parte de relaciones, igual tenemos un join, un left join, en este caso de OpenMV, donde yo le estoy diciendo, bueno, que la ID de empresa sea igual tanto en Operty como en OpenMV. Eso es lo que le estoy colocando en esta sentencia, ¿verdad? Que la agencia sea la misma, tanto en Operty como en OpenMV, y que el tipo de documento y el número del documento sean iguales, tanto en Operty como en OpenMV, ¿ok? Lo que estoy diciéndole es que si el documento tiene las agencias, los ID
los tipos de documentos y el documento igual, pues entonces él me accione esta línea de integración. ¿Ok? Eso es lo que estoy haciendo allí. Igualmente tengo lo que es el tipo de documento, la agencia, ¿ok? Igual en lo que es la condición. Y bueno, tengo unas condiciones aquí extra que es un grupo, pero eso es, como les decía, eso va a depender de la empresa. Para esta empresa que les estoy colocando, yo lo estoy trayendo por grupo, ¿ok? Por eso es que se está haciendo un zoom a través de OpenMD, porque lo que me estoy trayendo es, o sea, ellos tienen un código contable por cada grupo de inventario, ¿ok? Entonces, este grupo pertenece, este código contable o este código contable que se colocó acá pertenece al grupo 1 que ellos están manejando en el sistema administrativo, ¿ok? Pero entonces, como ustedes pueden ver, cada una de las reglas pues son totalmente configurables, las puedo adaptar a lo que se necesite o a lo que el cliente necesita para su integración. ¿Ok? Con eso, digamos que tenemos cada una de las líneas. ¿Hay alguna pregunta sobre la creación de las líneas de integración? Si tienen alguna preguntita, la pueden hacer por el chat para podérselas contestar. Ok, señor Manuel, sí, para cada línea de comprobante, ok, se tiene que hacer ese procedimiento, para cada línea, ok, para cada línea que vaya a llevar el comprobante. Por supuesto, después tienen que generar o hacer alguna prueba para ver si ese comprobante está totalmente cuadrado con ese procedimiento, ok. Pero las líneas, todas las líneas se hacen de esa manera, ¿ok? Las de descuento, la de impuestos, la de costos de artículos, ¿ok? En el caso de las compras, igual los gastos, lo que va a ir a banco o proveedor, igual lo que es cuentas por cobrar, cuentas por pagar, se hacen de la misma manera todas. Todas se hacen igual. Por eso voy a explicar solamente las de venta. Pero si tienen alguna otra duda con alguna otra, me la pueden hacer llegar y tratamos de resolverla, de planteársela. Ok, pero todas las líneas se generan de la misma forma, Bien, ¿hay alguna otra pregunta sobre esto? ¿Estamos claros de cómo realizar un encabezado y una línea de comprobante de integración? Ok, vamos a esperar a ver, señor C. Gregorio, a ver qué dudas tiene. Ok, perfecto. Bien, entonces, bueno, con eso ya tenemos, digamos que la línea, yo tengo aquí ya varias reglas de integración creadas, ok, cada una pues tiene su configuración. Habíamos visto la de ventas de contado, la de ventas de crédito, la única diferencia es que es crédito es igual a 1, como les había mostrado hace rato, de resto toda la regla de integración es exactamente igual. Por aquí cambia alguna cuenta de alguna de las líneas porque precisamente va por cuentas por cobrar, ¿ok? Pero lo que cambia es el número de cuentas. Igual tenemos, ahora lo que vamos a hacer es ver cómo son los procedimientos para hacer lo que es la integración como tal. Luego que ya tengo creado lo que son los ODBC, ya tengo configurado las opciones de sistema en el sistema de integración, en el integrador. Y ya tengo listas, sí, ya lo voy a mostrar ahorita, Johnny, el proceso de importar las reglas, ¿ok? Ya tengo lo que es las reglas de integración creadas, ¿ok? Puedo pasar a lo que es el proceso de integración, ¿ok? De comprobantes. Como les decía, el proceso de integración puede ser de dos maneras y lo tenemos acá en la ventana principal. Proceso de integración de comprobantes manual, ¿ok? O el proceso de integración de comprobantes automático, ¿ok? Para el proceso de comprobantes manual, ¿ok? Yo debo de tener destildada esta opción acá y por supuesto las dos opciones que están en la parte inferior, ¿sí?
para el proceso de integración de comprobantes de forma manual. ¿Ok? Tengo que desactivar la integración automática y destildar también lo que es la generación de TXT o omitir la generación del TXT en la parte inferior. Le damos a aceptar, me voy a manual. ¿Ok? Fíjense que él me muestra los 4 comprobantes que tengo activados, ¿ok? Dentro del sistema, y yo le voy a indicar al sistema cuáles son los comprobantes que quiero contabilizar o que quiero traer, ¿ok? O cuáles son los asientos que quiero activar para realizar el proceso de integración. Le doy siguiente y el sistema inmediatamente me indica cuál es el inicio y cuál es el fin. ¿Se acuerdan de la variable piso inicio piso y piso fin piso? Bueno, son estas dos variables que ustedes ven acá. ¿Ok? Son estas dos variables que están acá. Bien, yo le voy a indicar al sistema desde cuándo y hasta cuándo él me va a hacer el proceso de integración. Le doy procesar y él de una vez me va a decir, bueno, ¿dónde vas a poner el archivo? ¿Ok? TXT, le digo que en el escritorio, vamos a colocarlo acá, vamos a decirle TXT, ¿ok? Y le doy guardar, ¿ok? Por supuesto, ahorita me va a decir que no tiene, que no consiguió, digamos que comprobantes, porque no tengo ninguna factura realizada ahorita, ¿ok? Pero él, al terminar, ¿ok? De registrar, fíjense, por allí creo que me registró uno, ¿ok? Yo puedo irme al escritorio, ya se los voy a compartir acá, ¿ok? No sé si lo logran ver. No sé si logran ver allí el TXT que me acaba de generar. A ver, me indican. Ok. Perfecto. Fíjense cómo él me registra un archivo TXT. Ok. Este archivo TXT yo lo puedo cargar en el sistema contable a través de esta opción que dice cargar integración. Ok. A través de esta opción que dice cargar integración. ¿Sí la ven todos? A ver, me indican, por favor. Esta opción que dice cargar integración. Perfecto. Le doy allí, me va a abrir esta ventana, ¿ok? Me abre esta ventana y abajo, en la parte inferior, tengo un botón que dice abrir, ¿ok? Y lo que me va a decir, hey, ¿dónde está el TXT que voy a cargar? Bien, me voy a ir al escritorio, voy a seleccionar el archivo TXT y lo cargo. Fíjense, el sistema ya me dice, hey, ya existe en el comprobante con el código que yo quiero ingresar. ¿Ok? Eso quiere decir que ya hay un comprobante en el sistema que es el 123 y el 67567. ¿Ok? Que me dice que ya están en el sistema. Vamos a buscarlo. ¿Ok? Y creo que es este que está aquí. ¿Ok? Yo los voy a borrar estos. Permítanme un momento para que nos vuelva a cargar la información. Voy a ir a cargar de nuevo el comprobante. ¿Ok? Y fíjense cómo el sistema los carga allí. Esta ventana me va a permitir corregir, ¿ok? Si viene, o mejor dicho, visualizar si viene un comprobante que no está cuadrado. ¿Ok? Si ustedes ven la última columna del lado derecho de su pantalla, dice saldo. Ese saldo tiene que estar en 0 para que el comprobante esté totalmente cuadrado. ¿Ok? Bien, luego ¿qué hago? Bueno, marco cuáles son los comprobantes que quiero llevar a la contabilidad y le doy procesar. ¿Ok? Y ya los podemos venir y verificar aquí en compras, en este caso. ¿Ok? Ya lo tenemos acá. Si lo ven, ahí tenemos el 1, 2, 3 y tenemos el 7, 5, 6, 7. Podemos cargarlo y verificar cómo fue cargado en el sistema contable. ¿Ok? Esto es uno de los métodos. ¿Ok? Este es el método que se utiliza para TXT. ¿Ok? El cliente, por supuesto, la persona que va a estar encargada de que darle todo el proceso de inducción para generar el TXT, cargarlo en el sistema, que verifique si la información que está allí está bien y lo pueda procesar hacia el sistema contable. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta acá con el proceso de carga de TXT?
Ok, mientras piensan allí o tienen alguna pregunta, ok, les voy a dar algunos tips. A veces se presentan problemas en el momento de cargar la vez de TXT y más comunes, el código contable no está cargado en el sistema de contabilidad. Eso nos ha pasado muchísimo, que colocan un código, ok, o se coloca un código en la integración acá, ya sea en las líneas, ok, estos códigos que están acá, colocan códigos que no están cargados en el sistema contable y evidentemente el sistema cuando voy a cargar él valida si es código o esas cuentas contables existen en el sistema de contabilidad y puede saltar así como me dijo que ya existía esos comprobantes en el sistema de contabilidad, así me puede decir que la cuenta contable no existe o que me estoy llevando una línea en cero. ¿Ok? Eso puede suceder en el proceso de carga, acá cuando se hace lo que es la carga del TXT. Bien, esas son algunas de las cosas. Tienen que verificar bien cuando sale la pantalla del error, verificar por qué se está dando ese error. El sistema nos indica totalmente dónde está el error. Si fue un código contable que no se cargó en contabilidad, o si la línea viene en cero, o en este caso si el comprobante está duplicado. ¿Ok? Entonces lo que hace, procede uno a borrarlo como lo hice hace un momento y a volver a cargarlo. Bien, ¿hay alguna pregunta sobre el proceso de carga de integración a través de TXT? Ok, bien, si no hay entonces preguntas, vamos a continuar. Voy a ir de nuevo al integrador y en esta oportunidad voy a marcar lo que es integración automática. Marcar los dos checks, marcar el check que dice activar integración automática en la parte anterior y voy a marcar los dos checks de generación, de omitir la generación del TXT y que me incluya directamente los datos en el comprobante. ¿Ok? Vamos a darle a aceptar, pero antes de poder hacerlo, como ya lo había hecho, ¿ok? Lo que voy a hacer a través del administrativo es que voy a generar una factura y vamos a hacer todo el proceso, digamos que directo. ¿Okay? Vamos a hacerlo totalmente directo, todo el proceso, inclusive desde el sistema administrativo. Voy a generar una factura, ¿ok? Por un monto acá. Vamos a totalizarla. La voy a colocar de contado. Fíjense que la estoy pagando de contado. Voy a dar a procesar. ¿Ok? Totalizamos allí. Vamos a esperar que nos totalice. Aquí creo que está buscando el número de documento. Vamos a esperar un momento allí. Ok. Le damos procesar. Y ya él nos genera allí la factura. Ok, ya nos generó la factura. Esto es una factura, por supuesto, de contado. Ok, solamente para que vean cómo es todo el proceso. Esto lo estaría haciendo la parte administrativa. Mientras tanto, el integrador, ok, debe estar ya funcionando. Lo vamos a poner a funcionar acá. Solo lo que tenemos que hacer es, por supuesto, después de haber hecho la configuración de cada cuánto se va a ejecutar, ok, yo lo voy a bajar un poco acá. Vamos a colocarlo solamente, vamos a colocarlo aquí solamente, vamos a colocarle minutos, okay, para que vean cómo es el reloj y cómo hace el proceso. Okay. Lo único que tenemos que darle aquí es un clic en integración de comprobante automático. Okay. Por default, todos los comprobantes que ya tengamos activados para el proceso de integración automática. Okay. Esperemos los segundos que dice allí para su ejecución y el sistema comienza a buscar información en el sistema administrativo, ya sea de documento, en este caso de ventas de contado, crédito, compras de contado, crédito, y hace el proceso de registrar el asiento contable. Fíjense, ahí ya me está registrando los asientos, ¿ok?
El proceso termina en el momento en que sale el reloj en la parte inferior. No sé si todos lo están viendo. A ver, me indican si lo están viendo. Ok, fíjense que me aparecen 3 minutos. Ok, en 3 minutos él vuelve a hacer el proceso y vuelve a buscar información. Ok, por eso si es una empresa que tiene mucha facturación, pues lo ideal es colocarlo con un poco más de tiempo para que él pueda inclusive registrar o verificar pues todas las facturaciones, ¿no? Si le colocan un poco menos de tiempo, por supuesto el sistema no va a registrar todos los comprobantes. ¿Ok? Eso va a depender de la facturación. Bien, salió el reloj, ya culminó el proceso de integración, ya puedo ir a mi sistema contable. ¿Ok? Voy a ventas de contado porque fue la venta que hice hace un momento y voy a traer, probablemente sea este documento, a ver, no, es este que está aquí arriba, ¿sí lo ven? Dice 2007-61, es el de hoy. Ok, lo voy a buscar y ya tengo allí el documento totalmente registrado. Ok, creo que era un artículo exento, no tengo, fíjense que no tengo impuesto. ¿Sí? ¿Lo vieron todos? Ok, y ese es el proceso de facturación de integración de forma automática. Él registra directo en el sistema contable los asientos. Ok. Bien, no sé si tienen alguna duda. Esto es todo el proceso. Ya lo que hicimos fue cargar tanto de forma manual a través de un TXT como a través de el proceso de integración automática. ¿Ok? Y el integrador está allí. ¿Ok? Fíjense, ya volvió a dar una vuelta más. ¿Ok? Pues cada 3 minutos él se ejecuta y busca si hay un documento, y lo trae a la integración. Dime, Víctor. Sí, el integrador tiene que estar abierto, ¿ok? Inclusive lo puedo minimizar, ¿ok? Lo puedo minimizar y tenerlo ahí en la barra de tareas. Pero el integrador siempre tiene que estar abierto, ¿ok? Porque es la manera de que él ejecute ese reloj que tiene allí. Yo lo puedo minimizar y trabajar con alguna otra cosa que necesite trabajar, pero el integrador tiene que permanecer abierto. Si yo lo voy a cerrar en este momento, ¿ok? Se pierde ya el reloj, ¿ok? Tendría que volverle a dar aquí para que él se vuelva a ejecutar. ¿Ok? Tendría que abrirlo para que él se vuelva a ejecutar. Inclusive puedo ejecutar una tarea automática dentro de, en el caso de Windows, puedo ejecutar una tarea automática para que si se va la luz o hay problemas de electricidad, pues al encender el equipo o al volver a encender el equipo, pues se ejecute automáticamente el integrador. Correcto, Manuel, lo que les acabo de decir. Bien, ¿hay alguna otra pregunta sobre el proceso? José Gregorio, ¿cuál clave? A ver si me especificas un poquito. Sí, bueno, sí, tendríamos que ver cómo ejecutarlo allí con la clave. De todas maneras, sé de algunos distribuidores que han logrado que se ejecute automáticamente el integrador. Tendría yo que preguntarle a ver cómo lo han hecho. Nosotros personalmente no, porque nosotros siempre le decimos al cliente que tiene que ejecutarlo, por supuesto abrir el sistema y ejecutar, ¿no? Y de hecho le damos la inducción completa, ya sea a su personal de soporte interno, pues de la empresa, o
o a la persona, al contador, sobre todo, que es el que va a chequear eso, de cómo abrir y ejecutar, o sea, cómo abrir el sistema y de una vez darle aquí integración de comprobante para que se ejecute automáticamente, ¿no? Sí, eso es lo que le estábamos diciendo, que tendría yo que preguntar a ver cómo están haciendo los distribuidores para ejecutarlo por allí. Creo que me dijeron que se podía hacer por el administrador de tareas de Windows, pero es cuestión de poder dar y se los hago llegar en algún momento por correo. Sí, sí, existen las dos maneras, como dice José Gregorio, eh, eh, o lo haces manual para que el contador pues verifique que sus comprobantes están correctos, ¿ok? Que no hay ningún tipo de inconveniente, o lo haces de manera automática. En el caso mío me gusta mucho de manera automática porque yo ya yo ya validé que las reglas de integración pues estén cargando la información correctamente. Entonces, pues, si ya he hecho varias pruebas, eh, una semana, 2 semanas, y veo que me está cargando todo perfectamente, pues lo dejo de forma automática, ¿no? Pero siempre hay clientes que uno les da la posibilidad, pues, de que decidan si lo quieren de forma manual para hacer su revisión y luego cargarlo al sistema o simplemente lo hagan de forma automática, pues. Nuestro integrador no solamente permite poder crear reglas de integración para cualquier tipo de empresa, eh, y de manera, digamos que un poco más, digamos que propias para cada una de sus empresas, sino que también puedo hacer los procesos de manera distinta. El video está siendo, el curso está siendo grabado, ¿ok? Por nuestro departamento de soporte. Se pueden comunicar con nosotros y nosotros con mucho gusto se los hacemos llegar. Ayer conversar nuevamente para verlo las fallas, ¿no? Tenemos problemas con el internet, bueno, incluso hasta ayer. Sí. Ayer no Perfecto, Johnny. Sí. Sí, estamos tratando de grabarlos, por lo menos la mayoría, para poderlos colgar inclusive en YouTube y que tengan allí otra herramienta extra para que ustedes lo puedan hacer. Sin embargo, bueno, el taller era eso, darles una idea de la integración. Cuando entran al sistema, les voy a mostrar aquí rápido para luego despedir el taller. Les voy a mostrar acá rápidamente. A ver si ingreso aquí en otro. Ok, fíjense, estos que están acá son todos los comprobantes que ya vienen precargados del sistema al momento de la instalación. Ok, son todos estos. Ustedes los van a poder verificar. Vamos a abrir uno de ventas. Ok, solamente vamos a ver rápidamente. Ok, es lo mismo que hemos venido. Ok, pero acá hay algunas diferencias. Bien, que donde yo puedo traerme ese código contable, en este caso creo que es de compra, este que agarré, sí, facturación en compra, ok, y me estoy trayendo el código contable, que es este que está acá, ok, ahí se lo subrayo, ahí se lo subrayo, es el código contable para las compras de contado, ok, que ese lo puedo yo generar directamente en el administrativo, ok, aunque la función de la regla es la misma, ok,
también tengo la posibilidad de traerme el código contable directo desde el sistema administrativo, ¿ok? Y no colocarlo de forma manual. Lo pueden hacer de las dos maneras. Las dos maneras funcionan perfectamente en el integrador, ¿ok? Bien, lo otro que quería mostrarles es que si yo estoy haciendo líneas de comprobante, ¿ok? Cuando yo le doy aquí el botón en la parte superior de nueva línea, ¿ok? Él me dice que si deseo duplicar, ¿ok?, alguna línea del comprobante, ¿ok? Yo le digo que sí, él me muestra líneas que hay, ¿ok? Fíjense que son 5 líneas, ahí las vemos, perdón, 6 líneas, 6 o 5, 5 líneas, ¿ok?, que tengo del lado izquierdo, ¿ok? Y yo puedo simplemente darle doble clic y él me pone, fíjense, todos los datos. Y yo lo que hago es cambiar el código, ¿ok? Por supuesto el código debo cambiarlo, que no sea igual a ninguna de las líneas que ya tengo cargadas allí. Y me duplica la línea de comprobante. Y así como comprobante, así tengo un botón en la parte inferior, ¿ok?, que dice duplicar, porque también puedo duplicar la regla entera, ¿ok? Toda la regla, absolutamente toda la regla, con su encabezado, con sus líneas, ¿ok? Le digo que sí. Él me habilita dos campos aquí en la parte superior donde yo voy a colocar el código del nuevo asiento o de la nueva regla y el nombre. Ok, le doy grabar y ya puedo ir y buscar y cambiar lo que yo necesite cambiar de esa regla. Ok, son las dos formas. Puedo duplicar líneas y puedo duplicar comprobantes también en el integrador. Ok, de una manera fácil y rápida. Puede que quizás la base de datos por instalación o porque el sistema anterior puede haber dañado algún dato en la base de datos y se está dando el problema. Ok, la función del Integra Express, me lo están preguntando por allí, que la tengo ahí mismo en la carpeta del integrador. Déjenme ver si lo consigo por acá. Ok, lo que me permite es, puedo compartir aquí. Y esa existencia ya tiene un tiempo antes. No sé si lo ven allí, me indican si lo pueden ver el Integra Express. Ok, bien, el integrador Express lo que me permite es hacer el mismo proceso de generación de TXT, ok, pero directo al sistema contable. Ok, es simplemente eso. Él inclusive toma las mismas reglas de integración que ya les había mostrado. Ok, vamos a marcar ahí, fíjense. Ok, fíjense que él tiene las mismas 4 reglas con las que les acabo de dar la información y yo lo que hago es procesar. Claro, este sistema es como el automático, ok, es como el automático, pero yo le puedo indicar cuál es el inicio y cuál es el fin. Ok, en el automático solamente puedo indicar el inicio, ok, desde cuándo me va a hacer la integración. Aquí puedo indicar el intervalo. Si quiero integrar, por ejemplo, mensual, ok, lo puedo hacer a través del Integra Express. Ok, es simplemente chequear cuáles son las reglas que quiero hacer y le doy procesar. Ok, y automáticamente me hace, es como el proceso de integración automático. Ok, funciona de la misma forma, pero como les digo, solamente que este trae un periodo a integrar. Los comprobantes también se pueden exportar. Ok, tengo un botón aquí en la parte inferior que dice importar, exportar. Ok, yo los puedo importar entre empresas, ok, dentro del mismo integrador, ¿verdad? O puedo usar un archivo TXT, entonces yo puedo o importarlas, ok, cuando las voy a traer hacia mi integrador, o exportarlas. Si le doy a exportar, ok, y chequeo acá, vamos a chequear aquí, vamos a darle guardar, ok, fíjense que me aparecen todas las empresas de la modelo, ok, o de las que trae precargadas premium. Bien, puedo marcar cuáles son las que quiero exportar, procesar, y él me genera un archivo TXT.
ese archivo TXT lo puedo agarrar, llevármelo hacia otro cliente, ¿ok? Y poderlo importar. Ya sería el proceso contrario a través de marcando la opción de importar, ¿ok? Bien, ¿hay alguna otra pregunta sobre el proceso? Sí, la opción de usar un archivo query es que yo puedo generar un query, ¿ok? A través de un archivo TXT y que use ese query para hacer la integración contable, ¿no? Digamos que es un proceso un poco más tedioso hacerlo, es preferible hacerlo inclusive de manera manual, generando ese TXT. El TXT lo pueden generar si agarran alguna de las reglas de integración que ya trae el sistema por defecto, generan el TXT de la integración y a partir de ese se pueden guiar para poder generar cualquier archivo de TXT. Eso puede funcionar para si yo tengo un sistema administrativo externo, por ejemplo, y que ese administrativo pueda generar archivos TXT y yo los puedo cargar en mi sistema contable a través de esa opción, a través de que use ese archivo de query traído desde otro sistema. ¿Ok? Lo puedo hacer también allí. Pero para poder saber las líneas y el proceso que tiene allí, pueden generar uno en el sistema, exportarlo, digamos que a TXT o llevarlo a TXT para que vean qué es lo que me rellena, digamos que en las líneas de ese TXT y poderlo importar al sistema contable a través de otro sistema. Sí, el Express funciona exactamente igual como funciona la integración automática en nuestro sistema, en el integrador. Lo que tiene el Express es que yo puedo generar un rango, ¿ok? De fechas. Yo puedo decir, quiero contabilizar el mes de febrero. O crear los asientos del mes de febrero y yo puedo colocarle desde el 1 de febrero hasta el 28 de febrero, por ejemplo, y genero ese mes. En la integración automática en el integrador, solo yo le puedo decir, genérame la integración desde el 1 de febrero, pero no le puedo poner el hasta lo va a tomar desde el equipo. ¿Ok? Si yo le coloco febrero, pues me va a hacer hasta el 1 de junio del 2017. ¿Ok? El Express me permite seleccionar ese rango de fechas. Pero por supuesto, las reglas de integración tienen que estar prediseñadas ya. Por eso el hecho de que me fui a hacer las reglas directamente básicas, porque sabemos que deben aprenderlas por allí por si hay que hacer algún tipo de modificación, como ya vieron. Ok, ¿hay alguna otra pregunta, alguna otra duda con el proceso de integración? Ok, señor Johnny, fíjese, en el sistema administrativo, si usted quiere llevar o si quiere, digamos que grabar o tener la posibilidad de integrar todo el sistema administrativo, ok, por supuesto, esto va a generar varias cosas en el administrativo. Cuando usted genera un proveedor, por ejemplo, tiene que colocar el código contable de ese proveedor. Si usted genera un cliente, debe colocar el código contable de ese cliente. Si usted carga un banco dentro del sistema administrativo, va a tener que colocar el código contable de ese banco. En fin, toda esa información va a tener que hacerla si yo le doy aquí en integrar contabilidad, ¿ok? Lo pueden hacer de esa manera. Ahora, hay clientes de clientes, ¿ok? Hay clientes donde yo puedo hacer ese procedimiento de generar a través del administrativo todo lo que es la configuración de integración contable. Cada una de las reglas que yo cargue allí son guardadas en IntegraCon, ¿ok? Como les mostré hace un momento. Y yo puedo tomar esas reglas de integración directo desde IntegraCon dependiendo de la regla que esté haciendo. ¿Ok? Esa sería la única modificación que yo haría en el sistema. Por supuesto, hay una opción para poder
importar las cuentas de clasificación, en el caso de contabilidad, ¿ok? Que son pagos a proveedores, okay, todo eso que va a salir de la parte de bancos, como los tipos de operaciones, es decir, que yo puedo asignarle por tipo de operación códigos contables. Entonces yo puedo importar esos códigos contables, de todas maneras, eso es parte, digamos, lo que es el curso del sistema administrativo, pero digamos que a manera de refrescamiento, se lo digo, cuando yo marco aquí la opción de integrar contabilidad, me permite poder importar desde el contable todas las reglas de integración hacia el sistema administrativo, tanto en la parte de cuentas de clasificación para bancos, como en los tipos de operaciones para lo que es los procesos tanto de facturación como de compra, gastos, ¿ok? Yo pueda poner los tipos de operaciones y cada una de esos tipos de operaciones pues va asignado a un código contable. Eso lo puedo hacer también a través de la integración y puedo llamar a esos códigos contables a través de la ventana, a través de la tabla de IntegraCon. ¿Okay? Digamos que el método es un poquito más complicado, por supuesto, hay clientes que lo van a necesitar hacerlo de esa manera, ¿okay? Pero es un poquito más avanzado. Pero si son clientes, digamos que un poco más básicos para hacer el proceso de integración, donde las cuentas o los códigos contables, clientes y proveedores son cuentas que no van a variar, pero lo puedo hacer directamente por el sistema, por el integrador, y no toco nada de la parte de integración contable en el administrativo. ¿Okay? Eso va a depender de cómo se haga allí. Sí, se puede integrar, como pregunta Emmanuel, se puede integrar tanto nómina al sistema contable como el administrativo al sistema contable. ¿Okay? Son los dos sistemas que puedo integrar allí con contabilidad. Bien, ¿quedó aclarado, señor Johnny? Ok, en el contable no hay que configurar, digamos que nada, a menos su configuración normal, pues, del sistema contable. Sí hay que configurar en el administrativo esa parte de integración. Si lo quieren manejar para cada uno de los procesos, pues va a requerir pues que se cargue una regla de integración. Una regla de integración, no, perdón, una cuenta contable para cada uno de los procesos que ya le dije. Pero de resto no hay que hacer más nada. Prácticamente toda la configuración la lleva el integrador contable. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Ok, le voy a colocar por acá los datos de contacto. Ok, este es mi correo. Bien, si no hay ningún tipo de preguntas, pues nada, los invitamos a que hagan todos los talleres. De verdad que nos ha servido de mucho, ¿ok? Y les ha servido mucho a nuestros distribuidores, a nuestros canales. Vamos a seguir con esa secuencia por unas semanas más, haciendo talleres y dándole pues todas estas herramientas a nuestros canales y distribuidores. Los invito al curso de mañana sobre SQL y base de datos también, como complemento a todo esto que estamos haciendo de la parte de integración. ¿Ok? Allí para sus dudas, para qué sirven las tablas, ¿ok? Cómo pueden hacer para hacer las consultas, para corregir errores a nivel de base de datos. Todo eso lo van a poder preguntar el día de mañana. ¿Ok? Los esperamos no solamente el curso de mañana, sino los de la otra semana también, para que se puedan nutrir de toda esa información. Y nada, pues estamos a la orden por acá para cualquier cosa que se necesite. ¿Ok? Que pasen excelente día, mucho éxito para todos. Nos vemos en otra oportunidad.